Hola, muy buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Fernando, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, don Fernando, ¿qué tal? ¿Nos escucha bien? Fer? Sí, correcto. Don Alejandro, ¿me escuchan? Sí, ¿nos escucha usted a nosotros? Fer, ¿nos escuchas? Sí, correcto. Vamos a ver. Don Alejandro, ahora sí, tenía un problema ahí con el sonido. Me figuro que trató ahí como de ver si estaba, pero ya estamos, ya trascendimos la situación. Ahora sí, nos escucha perfecto. Fuerte y claro, fíjate que es que está con el audio el Teams guarda los settings de la universidad. Entonces estaba pegado todavía allá al proyector de la U. Ah, ok. Bueno, qué dicho. Todo resuelto. Em, bueno, vamos a dar inicio. Em, En nombre de la Master Type Fonseca Ureña y de la Escuela de Criminología, así para la Universidad Libre de Costa Rica, es un gusto pues darle la más cordial bienvenida a todos, ¿verdad? Y a don Fernando también, a la clase inaugural de este segundo cuatrimestre de 2026, cuyo tema titulado es Análisis Conductual de la Evidencia. Hoy nos va a acompañar el licenciado Fernando Jiménez Quirós, quien es criminólogo, investigador forense con más de 15 años de experiencia en entornos institucionales de alta exigencia, combinando liderazgo operativo con gestión de calidad y mejora en los procesos. También, pues ha cumplido con sus funciones como investigador, jefe de operaciones y responsable de gestión de calidad de la sección de inspecciones oculares y recolección de indicios del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica y ha impulsado la estandarización de procedimientos, el aseguramiento del cumplimiento normativo y la confiabilidad técnica en procesos investigativos y forenses. También está acreditado con la norma ISO 17020, en la cual también tiene gestión de escenas del crimen, análisis criminal, con entrenamiento internacional a través del FBI, distintas universidades también como en Alemania, Virginia del Oeste, en el cual esto complementa su perfil en actividades docentes universitarias. Sin más y con mucha modestia,
también le vamos a dar este espacio pues al profesor, al licenciado Fernando, para que en unos 45, 50 minutos, que es la intención que podamos tener esta charla inaugural, podamos conocer y tener ahí un espacio al menos de unas preguntas que podamos ir también respondiendo. Don Fernando, muchas gracias por estar Excelente. aquí con nosotros. Alejandro, muchas gracias por invitarme. Para mí siempre es un gusto asistir a este tipo de actividades que no dejan de ser académicas, pero salen un poquitito del aula, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a comenzar con una premisa importante. Se trata de un tema muy amplio, ¿de acuerdo? Vamos a ir directo como al punto. Esto normalmente pertenece a una clase que tarda una tarde completa. Bien. Vamos a compartir pantalla para que puedan ver entonces la presentación. Un momento, por favor. Solamente me confirma, don Alejandro, si podemos ver ya la presentación. Se ve perfecto, don Fernando. Magnífico. Bien. Indicios conductuales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de indicios conductuales? Es una ponencia, digamos, un poco truculenta, si se quiere, ¿no? Se trata de aquellos indicios que provienen de, no es material físico, por ejemplo, como podría ser la sangre en sí, qué sé yo, ¿verdad? Que señala algo muy puntual, señala ADN, señala la posibilidad de una proyección específica, etcétera. Más que todo, los indicios conductuales nos ayudan a comprender el movimiento tanto del sujeto activo, en este caso normalmente pues se trata del perpetrador, y de la víctima, porque también es importante analizar los posibles movimientos que ha hecho la víctima o los pasos del victimario posterior y previo a la comisión del delito. Esto parte del principio de intercambio. Principio de intercambio, me figuro que todos los que estamos acá lo conocemos, es parte fundamental pues, de nuestra formación profesional. Básicamente dice que todo contacto deja un rastro, ¿verdad? Sin embargo, estas interacciones humanas nos ayudan a comprender no solamente esta manifestación física de la saliva, de la sangre, de la incidencia de las balas en las superficies, sino también nos permite generar preguntas como qué acciones ocurrieron en el lugar. ¿Cómo interactuaron las personas involucradas? Y es que podría ser que tengamos no solamente una víctima y un victimario, podría ser que tengamos posible evidencia de múltiples victimarios o incluso la posibilidad de personas partícipes a un nivel, digamos, inferior, que tal vez no se encontraban dentro de la dinámica criminal, pero que de alguna forma pudieron colaborar con el perpetrador para ocultamiento del cuerpo o el ocultamiento justamente de las evidencias o limpieza del sitio de suceso. ¿Existió confrontación física? Es una de las grandes preguntas que también se trata de resolver a partir de acá, porque no siempre en delitos de carácter violento existe una confrontación inmediata. Como vamos a ver más adelante, puede privar también la confianza o la sorpresa. Como les comentaba ahora, es importante en esta dinámica considerar si existieron posibilidades de ocultamiento o de simulación por parte del perpetrador y quienes eventualmente le estarían dando alguna ayuda. Bien, antes de adentrarnos en este mundo, ¿verdad? De la interpretación de la conducta humana a partir de los indicios, tenemos que entender estos 4 ejes principales que rigen este tipo de observaciones. Bien, la objetividad fundamental. Describir hechos observables antes de interpretar. Ahora vamos a ver los niveles de análisis. Son 4 niveles de análisis que nos permiten entonces inferir ciertas situaciones que han podido acontecer. Bien, y la objetividad es fundamental.
tiene que existir un sistema. Como en cualquier operación de índole policial, sí tiene que, sobre todo en la parte de escena de crimen, sí tiene que existir un orden específico o pasos fundamentales a llevar a cabo para llegar a conclusiones, ¿verdad? Posteriormente se debe hacer un análisis integral, ¿ok? Pero primero la sistematicidad nos va a permitir analizar por parte vamos a ver, por medio del método científico, específicamente el inductivo, cada una de sus partes de forma individual y después integramos el escenario como un todo. Y por último, la corroboración. Validar interpretaciones mediante evidencia adicional o la misma evidencia del sitio de suceso. ¿Por qué? Hay que entender que mucho de esto son inferencias de índole policial. Permite al grupo de investigadores tener ciertas nociones de el comportamiento en escena en ese momento, es decir, reconstrucción de la escena más bien, y también permite predecir un comportamiento, digamos, posterior. Hay algo que tenemos que comprender del delito. Son interacciones humanas y esto es fundamental. ¿Ok? Son interacciones y acciones humanas que vienen a partir de decisiones. Muchas veces estas decisiones vienen al calor de una discusión. Estas decisiones, evidentemente malas, provienen o pueden provenir a partir de un estado, digamos, más allá de la emoción violenta, influido por la ingesta de alcohol o el uso de drogas también. Pero en otros casos hay una planificación completa. Entonces, lo que se trata de buscar es justamente si fue un arrebato de ira, si se trató de una persona que estaba esperando el momento adecuado o si se trata de un criminal de carrera pero oportunista. Este tipo de, digamos, de indicios conductuales no identifican directamente a una persona. Podría encontrar un patrón, que en este ámbito se le llamaría la firma, ¿no? Un patrón muy particular que nos permitiría considerar a nivel policial que un sujeto específico se comporta de una forma específica. Y voy a poner un ejemplo hipotético. Figúrense ustedes un grupo o un fenómeno criminal, por ejemplo, de asaltos a licoreras, donde el modo de operar es muy específico. Llegan con cascos en motocicleta, amenazan a los dependientes, exigen los bienes y se van. Y eso probablemente, si existieran diferentes grupos, actuarían bajo ese modo de operar. Sin embargo, pensemos en alguno de estos grupos que al ingresar al lugar exige las pertenencias, perdón, los bienes del comercio, de la licorera, y cuando los dependientes les van a dar sus billeteras y sus teléfonos celulares, ellos les dicen no. Nosotros nada más venimos a robarle al dueño. Ustedes no, porque son empleados y conocemos que ustedes tienen sus situaciones. Y entonces ese comportamiento particular, vamos a ver, no nos identifica personas directamente, pero sí nos habla de que este grupo tiene una tendencia específica, ¿verdad? En cuanto a la manera en la que ellos operan. Por lo tanto, bueno, permite inferir ciertos comportamientos. Es un comportamiento particularmente piadoso, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, el caso de un violador serial muy famoso en su momento, un caso muy famoso, el Sable, que posterior a las violaciones, lo que este sujeto hacía era, en algún caso, cuando alguna de las víctimas estaba llorando, les decía que por qué esta persona, perdón, que por qué estaba llorando. Si él era un sujeto, él era stripper, ¿no? Entonces era un sujeto, pues, fornido y todo lo demás. Entonces, él decía que tenía un hombre al frente y trataba pues, de calmarles el llanto con esa
esa explicación, ¿no? Por lo tanto, lo que se podría, y sin meterme en la parte psicológica, que evidentemente no es mi fuerte, soy criminólogo, no soy psicólogo, pero sin embargo ya uno puede considerar que este sujeto pues es altamente, bueno, tiene un comportamiento, digamos, psicopático, si se quiere, ¿verdad? Y es narcisista, ¿ok? Porque poco le importa el sufrimiento ajeno con tal de obtener su beneficio, pero de alguna forma él se expone a sí mismo como un trofeo para la otra parte. Es interesante, ¿no? Ayudan a reconstruir la secuencia de los hechos, este tipo de elementos, este tipo de indicios. ¿Por qué? Porque, bueno, uno podría observar, por ejemplo, un lugar donde le dan muerte, es decir, proyecciones de sangre, posteriormente un arrastre de la víctima que probablemente estaba con vida en ese momento hacia un punto específico, y posteriormente el momento de sobrevida de la persona, de la víctima, ¿no? Donde trata de escapar de la situación, pero tal vez muere a causa de las lesiones. Ok. Uno de los fines de la criminalística es, y es uno de los principios, de hecho, que la rigen, es el principio de reconstrucción. Primero se parte de los hallazgos del escenario. Una vez que se ubican, entonces pues ya con mente fría y haciendo pues inferencias una hipótesis lógica, ¿verdad? Vienen las siguientes preguntas. ¿Existió interacción entre la víctima y el agresor? ¿Existió resistencia? ¿Hubo sorpresa? ¿La persona fue invitada a su casa, verdad? ¿Será que el agresor buscaba algo específico? Bien. ¿Existió alguna alteración posterior al evento? De pronto podría existir, qué sé yo, algún signo que nos indique limpieza o modificación de algo que sería bastante inusual, ¿ok? Porque pues el propósito de todo esto es tratar de reconstruir, digamos, los hechos o la dinámica del evento criminal. Y esto es interesante porque nosotros siempre hemos enseñado que la palabra escena no se utiliza más como escenario, sitio de suceso, pero resulta que yo quiero reconstruir la escena. Y hagamos una diferenciación acá importante. El escenario son los elementos materiales, desde el lugar, el espacio físico donde se desarrollan los eventos, hasta pues esos vestigios, improntas que quedan del delito, que son materiales. Pero la escena es lo que yo quiero tratar de interpretar, ¿verdad? Esa interacción de las personas. Entonces, me parece a mí que no es tan desatinado a veces utilizar el término escena, más que para poder explicar estas circunstancias. Y pues, como todo en materia científica, tiene que desarrollarse por medio de un método. Estos niveles de interpretación de la evidencia conductual me parecen a mí un buen punto de partida para establecer el método a utilizar, entonces, en este tipo de casos, ¿no? El primer nivel es el nivel descriptivo, es observacional. Si recordamos, por ejemplo, la explicación del método científico, entendemos que el primer paso es la observación, ¿verdad? Es esa percepción intencionada, donde yo pongo entonces al servicio del sitio de suceso no solamente pues la vista. Evidentemente, la palabra observar nos lleva directamente a los ojitos, ¿verdad? Pero vamos un poco más allá. ¿Por qué? Porque pueden haber sonidos. Como siempre explico en clase, hay olores particulares, por ejemplo, algún veneno que tenga un olor específico, acelerantes, la misma putrefacción, tal vez no encontramos el cadáver, pero algo huele, digamos, a material en descomposición. Vean, un poco de sangre o un poquito de material de descomposición. Sí, creo que ese es un mejor ejemplo. Putrefacción en un zapato, usted se lo lleva hasta su casa y su casa empieza a oler, ¿verdad? Disculpen ahí si están tomando café o algo así, pero bueno, es
Es lo que sucede, ¿no? Un poquito de descomposición. El zapato usted se lo lleva a su casa y se llevó a la escena del crimen a su casa porque hasta su casa va a oler a putrefacción, ¿bien? Entonces, hay olores también, hay texturas. En el análisis del cuerpo uno puede palpar, eh, qué sé yo, al momento de revisar un arma de fuego utilizada en el lugar, verificar si de pronto al momento de hacer la descarga tiene algún sonido, alguna sensación distinta, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Dentro del análisis del escenario, entonces, este paso es importantísimo. Y para este análisis conductual, el nivel descriptivo es únicamente observar y anotar, tal cual. Es describir lo que se percibe, evitando cualquier interpretación o conclusión. Y es que nosotros, de forma inevitable, tomamos nuestras vivencias, tomamos nuestro conocimiento previo y a veces apresuramos conclusiones o interpretaciones. Y esto es justamente lo que se quiere evitar en este nivel porque es meramente observacional. ¿De acuerdo? Entonces, observamos y anotamos, nada más. Este no es el momento de pensar que es que el sujeto trasladó a la víctima de aquí para allá, que es que el sujeto bebió de este vaso. No, es simplemente observar y anotar. Ya después de esto vendrá un ejercicio de analizar los elementos del sitio de suceso para inferir, mediante una hipótesis muy rápida, cuáles objetos materiales nos permitirán no solamente reconstruir el hecho, sino pues tomar evidencia o indicios más bien que posteriormente eventualmente se puedan constituir como evidencia, ¿verdad? Entonces, este nivel descriptivo, les repito, es nada más anotar, observar y lo que vi lo anoté, sin ningún tipo de interpretación, ¿ok? Se basa exclusivamente en los hechos observables. Puerta abierta, puerta cerrada, gaveta abierta, gaveta en el piso, punto. Se utiliza un lenguaje objetivo y técnico. Otra cosa importante, pues al momento de trasladar estas observaciones a un informe, evidentemente no se va a utilizar un lenguaje coloquial, ¿no? Sino pues técnico. Y constituye la base documental del análisis posterior. Y es que de esto se trata justamente la inspección ocular. Incluso en la inspección ocular uno podría, sobre todo en casos donde de alguna manera y pues bajo el juicio profesional del experto, se podría generar una hipótesis y eso no es problema, pero simplemente hay que respetar el nivel descriptivo. Entonces, en el apartado de la inspección ocular que se habla de la descripción es únicamente observo y lo que observo, sin ninguna conclusión, lo anoto. Objetivos, bueno, fundamental, registrar el estado original de la escena y esto incluso se encuentra en la ley orgánica en nuestro país del organismo de investigación judicial y a riesgo de equivocarme, esto también está en el Código Procesal Penal en las atribuciones del OIJ, ¿verdad? Evitar interpretaciones prematuras, no queremos interpretaciones en este momento, preservar la objetividad de la observación. Ya hablamos un poco de esta parte de la objetividad. Entonces, vean, por ejemplo, una descripción correcta. Se observan 3 cajones abiertos con contenido disperso en el suelo. Punto. Aquí lo más apresurado a decir es, están registrando para buscar plata, ¿verdad? Bueno, justamente es la descripción incorrecta. ¿Por qué? Porque es una interpretación prematura. Usted todavía no quiere llegar ahí. En este punto usted nada más lo que dice es, hay 3 cajones abiertos y contenido disperso en el suelo. Es más, es fácil entender probablemente que ese contenido es el que tenían los cajones, pero con contenido disperso en el suelo. Tranquilos, no tienen que poner que provienen del primero, del segundo, del tercero, con contenido disperso en el suelo. Las fotografías les van a ayudar a, digamos, a dar más soporte a esta observación. Y si hay, posteriormente ya en el nivel interpretativo ya hay algo importante, las fotografías nos van a ayudar. Pero en este momento solo describir. ¿Okay? Decir que la persona estaba buscando dinero, pues está mal. Está mal. ¿Ok?
porque todavía no has llegado, digamos, al móvil del asunto, ¿verdad? De pronto, sería una conclusión muy pueril. Ok, el nivel descriptivo nos ayuda, como les digo, a construir una interpretación posterior, pero es que esa interpretación puede fallar. Si yo la doy desde antes, si yo la doy en este nivel descriptivo, la interpretación, y esa hipótesis falla, porque un análisis forense echa todo por tierra, y estamos hablando de meses después de esa interpretación que yo hice a priori, ¿verdad? No tengo entonces material para volver atrás y decir, voy a hacer una hipótesis nueva, porque yo desde el comienzo generé una terrible, digamos, inferencia a partir del apresuramiento. Entonces, por lo tanto, respetemos este nivel descriptivo. La omisión de detalles relevantes, eso puede pasar si no hago una correcta observación. Vean, en esta era de la información donde nos encanta andar grabando todo y tomando fotos, a veces olvidamos la importancia que tiene andar una libreta y un lapicero. Porque uno dice, tomo foto y ya después en la oficina, cuando hago el informe, yo me acuerdo de todo eso. Olvídenlo. No. Hay otros que confían mucho en su memoria. Terrible, fatal, error, que para la investigación criminal es, digamos, muy reprochable. Escribir utilizando interpretaciones, ya hablamos que eso, pues en este punto no se hace. Asumir hechos no verificados, como por ejemplo lo del dinero. No sabemos si realmente estaban buscando dinero, era droga, era un documento. ¿Okay? Pasamos al segundo nivel. Es un nivel de análisis, es interpretativo. ¿Ok? Analizar los posibles indicios observados para plantear posibles explicaciones. Vean que no dice para plantear una conclusión sólida, no, posibles explicaciones. Porque si algo tiene que tener una persona que realice este tipo, digamos, de investigaciones es una mente abierta y no casarse con la primer, digamos, inferencia que viene en su cabeza, porque es lo que es y se acabó. También algo importante, y quienes han estudiado conmigo, que ahí veo un par de personas o un grupo ahí importante, saben que me encanta promover el trabajo en equipo. Es fundamental. Y el trabajo en equipo implica que puedo escuchar también a mis compañeros pues para hacer este nivel interpretativo, ¿verdad? Y entonces, en ese brainstorming, ¿verdad? En esa lluvia de ideas que se genera, eh, de pronto algunas cosillas ya empiezan a perder lógica y otras más bien se empiezan a robustecer, ¿ok? Implica un análisis lógico de los indicios. Recuerden que la hipótesis se basa en uno de sus pilares es la lógica, que sea pues lógicamente consistente, ¿no? Plantear hipótesis preliminares, ya explicamos eso. Requiere considerar múltiples explicaciones posibles. Bueno, creo que me adelanté por mucho a todo esto, ¿verdad? En la explicación que di anteriormente, ¿ok? Un ejemplo de nivel interpretativo: cajones abiertos y objetos dispersos. Interpretación posible: la disposición de los objetos sugiere que el lugar pudo haber sido registrado. ¿Ok? Punto. Aquí otra vez no vamos a decir que el agresor o el sospechoso o el perpetrador buscaba dinero, porque, insisto, a menos que usted estuviese ahí, o, bueno, no me gusta hablar de los testigos en mi materia porque no es lo que compete. Sí son importantes, pero en mi materia no me gusta. A menos que alguien haya escuchado que el agresor haya dicho dónde está el dinero, que por cierto, incluso podría ser en alguna medida para distraer la atención de lo que realmente busca, ¿de acuerdo? Entonces, es una interpretación incorrecta. ¿Por qué? Porque a ese punto falta evidencia todavía. Sí es bueno manejar hipótesis, porque probablemente en algún punto de las preguntas me vayan a preguntar pero si esto es a nivel policial, ¿para qué sirve una investigación? Pues justamente para que es una herramienta de generación de conocimiento, básicamente, ¿ok? De conocimiento anticipado, tal vez, en algunos casos, ¿ok? Bien. Aquí, uno de los puntos es lograr
integrar ya las evidencias. Hicimos un análisis, perdón, hicimos una descripción de ellas primero. Posteriormente tratamos de entender todos los fenómenos de forma individual y después generamos un pensamiento que engloba más los indicios, permite relacionarlos entre sí y por lo tanto, y esta parte es sobre todo en aquellos casos donde florece de una forma inmediata o tal vez, no importa, tal vez si no es inmediata, pero de una manera lógica, una secuencia de hechos. Y me gusta poner siempre el ejemplo que tal vez no es tan atinado para esta presentación, pero sí me permite explicarlo bien. En los accidentes de tránsito. En los accidentes de tránsito, muchas veces es fácil inferir lo acontecido porque, por ejemplo, encontramos la huella de frenado, un punto de impacto, ¿verdad? Posición final del cadáver, posición final de los vehículos, si hay fuga, pues partes del vehículo, todo eso. Entonces, en este punto, en este nivel integrativo, uno empieza a unir esos detalles que se analizan por separado y que posteriormente nos permite desarrollar esa hipótesis bajo esa secuencia de hechos, ¿verdad? Este nivel integrativo es, este nivel integrativo ya nos permite, digamos, concluir ciertas cosas. Por ejemplo, si hay signos de lucha, si hay objetos desplazados, ausencia de objetos de valor. ¿Qué tipo de objetos de valor? Porque, a ver, figúrense ustedes, por ejemplo, un grupo, perdón, lo que uno llama un piedrerillo. Se brinca una tapia, se roba una manguera y entra a la casa, se lleva, por ejemplo, una tablet que estaba mal puesta y se va. Pero dentro de la casa había un montón de pinturas de óleos de Rafa Fernández, pintor muy famoso y que cada cuadro pues es una millonada. Bien, entonces quiere decir que esta persona, ya uno puede inferir ciertas cosas, ¿no? Que ciertamente faltan objetos de valor, pero algo, digamos, atribuible a la delincuencia común. Ahora pensemos en otras instancias, que se trate, por ejemplo, de un grupo que en menos de un minuto, después del ingreso a la casa, toma 5 o 6 pinturas de este sujeto, de Rafa Fernández, que se encontraban en lugares muy específicos de la vivienda y se van. Entonces aquí hay ciertas cosas que uno puede considerar, ¿verdad? Eventualmente que conocían que la persona tenía esos objetos de valor, probablemente nos llevaron otras cosas y que por la velocidad del desplazamiento se puede considerar que conocían el lugar. ¿Ok? Cuando tenemos, por ejemplo, estos signos de lucha, objetos desplazados, ausencia de objetos de valor, los indicios observados sugieren que la víctima pudo haber sido confrontada por el agresor y que posteriormente el lugar fue registrado. Estos ejemplos son bastante útiles, sin embargo no abarcan todas las posibilidades porque, como les digo, cada situación, cada delito es diferente, aunque tenga características similares, ¿verdad? Las interpretaciones en este nivel no afirman hechos absolutos, proponen hipótesis basadas en los indicios, ¿de acuerdo? Esta es una pequeña matriz que se puede utilizar, ¿ok? Entonces, a nivel descriptivo, registrar lo observado, pregunta clave, ¿qué se observa en el escenario? Interpretativo, análisis de los indicios, ¿qué puedo derivar yo de esta observación? ¿Qué significan, no? Y el nivel integrativo, reconstruir el evento, cómo han ocurrido los hechos. Entonces, esta matriz nos puede ayudar a nosotros a comprender de mejor manera los hallazgos del escenario. ¿Okay? Tenemos un nivel inferencial, es el cuarto nivel. Este cuarto nivel utiliza esa reconstrucción para poder incluso anticipar cosas en el futuro o establecer ciertos comportamientos o conductas que tiene el autor. Evidentemente, esto no lo trabaja un investigador solo, se requiere un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Permite orientar líneas de investigación, evaluar patrones conductuales del agresor, ¿ok? Grado de planificación del delito.
Vean ustedes un caso particular de un homicidio serial de los pocos que hemos tenido. En un par de casos atribuibles a este sujeto, él no se sabe si llegaba a un acuerdo económico con las víctimas, ¿verdad? O si de pronto las víctimas eran mujeres o si las violaba por una serie de circunstancias de que mediaban en el caso. Pero ese sujeto cubría los genitales de las víctimas después de retirarse. ¿Por qué lo hacía? Ni idea. Pero sencillamente, ya, bueno, ya para eso tendríamos que tener entonces un grupo o dentro del grupo interdisciplinario, pues, algún psicólogo forense que va a tratar de darle valor a este hallazgo. Pero sí creería yo que lo hace particular para esta persona, ¿verdad? Será como su firma personal, lo que hablamos hace un rato de la firma, ¿no? Es un patrón conductual interesante, el que les acabo de mencionar. Evaluar el grado de planificación del delito. Recuerdo haber leído no hace mucho en España, por ejemplo, un violador serial que esta persona tenía su trabajo, tenía su ocupación y sin embargo sacaba el tiempo para seguir a sus víctimas una y otra vez porque quería conocer cómo se desplazaban y cuáles eran los lugares, digamos, vulnerables para poder tomarla, ¿verdad? Y a partir de ahí concretar su acción criminal, ¿ok? Entonces, pues ya con cierta evidencia que va saliendo después de, pues desafortunadamente, como en caso de delincuentes seriales, después de una serie de delitos continuados en el tiempo, pues ya se logran identificar, ¿verdad? Este tipo de situaciones, ¿no? Y entre esas el grado de planificación y también los riesgos de repetición del comportamiento criminal. ¿Hasta qué punto él logra tener una exposición, ¿ok? ¿Hasta qué punto esta persona, digamos, hasta qué punto esta persona quiere que le vean o más bien quiere pasar desapercibido? Cuando se trata de planificación, es importante considerar aspectos como la preparación del lugar, ¿verdad? Si esta persona, volviendo al caso del sable, por ejemplo, ya tenía un lugar en lo que hoy es Real Cariari, era un lote grandísimo antes, ¿no? Él tenía un lugar específico con unos cartones, seguro como de lavadora o de refrigerador, unos cartones grandes, donde llevaba a sus víctimas, el uso de herramientas, el uso de armas, ¿verdad? Que utiliza para realizar la acción criminal. Otra vez, volvamos al caso de este sujeto del sable. Tengo entendido que utilizaba un revólver, a riesgo de equivocarme, entonces ese era el elemento, ¿no? De amedrentación, de amenaza. Eliminación de evidencia, si por ejemplo el violador, qué sé yo, le pide a las víctimas que se bañen, por ejemplo, ¿ok? Creo que en el caso, al riesgo de equivocarme, del violador de la pista, me parece haber escuchado en el podcast en alguna situación como que le había pedido a la víctima que se limpiara. No recuerdo. Ok. Selección de víctimas específicas y en esto, pues, tienen que ver muchos factores. Si es de oportunidad, si por el contrario tiene digamos, alguna preferencia en particular o por ropas o por o específicamente el fenotipo de la víctima, ¿verdad? Y entonces ya aquí vienen varias posibles vías de, digamos, de interpretación de estos datos. Si este sujeto realmente planifica el delito, si es una persona que simplemente pues, va por no sé, a comprar jabón a la pulpería y ve las circunstancias y bueno, aquí está aprovechando mejor, ¿verdad? Oportunista o sencillamente es un depredador que lo que aparezca dentro del plano de la víctima y la oportunidad pues va a tomar partido en eso y va a aprovechar las circunstancias. Este nivel diferencial, eh, cuando se habla sobre el control de la víctima, pueden haber signos de lucha, ¿ok? Tanto manifiestos en la víctima como en el victimario. No siempre es así, podemos considerar la posibilidad que haya sido, digamos, por confianza, que le haya invitado a pasar a la casa, qué sé yo. Restricción física, utilización de cuerdas, gasas, cintas, ¿verdad? Esposas, si es una persona que tiene acceso, digamos, a este tipo ¿cómo se llama? De material. Bien.
desplazamiento controlado, si es una persona que cede a las víctimas, y yo creo que esto lo hemos visto muy recientemente con la utilización de drogas, lo que llaman, entre comillas, es un término muy vago, pero no importa, drogas para la violación. Se da mucho aquí en el sector de la, ¿cómo se llama? De la Cali, que llaman, ¿verdad? Hay ciertas denuncias donde ha pasado esto. Algún asistente al bar o a la discoteca, pues descuida ¿cómo se llama? Su bebida, y pues alguien ha colocado ahí un sedante, ¿ok? También la amenaza es otro, tal vez eh, uno de los principales medios, ¿verdad? Utilizados sobre todo cuando son personas desconocidas o por confianza. El hecho, y esto es importante, y atención a esto, muchas veces cuando nosotros buscamos elementos que nos permitan inferir si la persona entró por la fuerza, forzaduras en puertas, en ventanas, vidrios fracturados, huecos en el techo, escalamiento en patio, qué sé yo, ese tipo de cosas. Nos hace considerar la posibilidad que esta persona pues ha forzado su ingreso. O podría suceder que pues la persona la conocía, le ha abierto la puerta, pasa usted adelante, y a partir de ahí, ¿verdad? Se da pues esta situación delictuosa, ¿verdad? Ahora bien, leí hace poco también sobre un violador en España, que este sujeto lo que hacía era que se escondía, digamos, en puntos ciegos de la vivienda, y cuando la víctima, previo estudio que había hecho el perpetrador, cuando la víctima abría la puerta de la casa, él aprovechaba esa oportunidad e ingresaba. Entonces, atención a esto, porque no siempre que no se observe daños o forzaduras en puertas, ventanas, etcétera, significa que la persona haya entrado por medio de la confianza. Entonces, vean, la mente del investigador siempre tiene que estar, digamos, abierta, ¿ok? Riesgos asumidos por el agresor, delito en un lugar público, bien, sobre todo a los que hay ciertos tipos de agresores que no les importa ser identificados, ¿verdad? No se han visto sus videos donde va pasando una femenina y este sujeto pues hace un tocamiento en un lugar público, ¿verdad? O qué sé yo, este tipo de comportamiento. Permanencia prolongada en el escenario, disfrutando tal vez de alguna forma su fantasía, regodeándose en ella, ¿verdad? Interacción prolongada con la víctima. Bien, recuerdo en el caso este del violador de la, de la pista, haber escuchado en el podcast, por cierto, si no lo han escuchado, el del OIJ es muy interesante, donde de hecho, una de las víctimas, de una forma muy inteligente para tratar, digamos, de conservar su vida, le ha hecho conversación, ha apelado al factor, digamos, pues humano, ¿verdad? Le ha dicho que tiene un hijo, que tiene 6 meses, que necesita, pues, amamantarlo y todo lo demás, ¿ok? Entonces, esta persona le perdona la vida. ¿Y por qué le perdona la vida? Porque se le atribuye a riesgo de equivocarme un homicidio, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes cómo eventualmente esta interacción prolongada es un riesgo que asume el agresor. Bien, relación víctima-agresor, ausencia de acceso forzado. Y aquí hablemos de la posibilidad que haya confianza, ¿verdad? Conocimiento del entorno, es decir, ya se le ha visto en el edificio o en el barrio, pues no es inusual. También ha llegado con otros amigos, etcétera. ¿Sí? Conoce el lugar también, conoce las horas en que hay menos gente, los puntos ciegos de las cámaras, porque ya ha estado ahí. Selección específica de la víctima. Normalmente eso va de acuerdo, en primer lugar, al nivel del riesgo y probablemente también de acuerdo a pues, la fantasía que quiere desarrollar esta persona, si no es que se trata también de alguna manera, casos pues más comunes como una selección muy específica, pues porque es un asesino a sueldo sicario. Bueno, si tienen la posibilidad tal vez de hacer un pantallazo de esta matriz, no pretendo explicarla mucho, simplemente, por ejemplo, vean lo que dice acá, huellas de arrastre,
Nivel descriptivo, marcas lineales en el suelo desde la sala hasta el pasillo. Nivel interpretativo, posible desplazamiento del cuerpo. Nivel integrativo, el cuerpo fue movido después del evento. Nivel inferencial, intento de ocultamiento. Entonces vean cómo poco a poco uno va desarrollando este conocimiento si utiliza correctamente las herramientas. ¿Ok? Elementos básicos del análisis, digamos, conductual, desorden físico, muebles volteados, sillas caídas, objetos dispersos, signos de lucha, ¿verdad? Uno podría determinar cantidad de personas dependiendo de incluso huellas de calzado, qué sé yo, ¿verdad? Forcejeo, defensa o intento de escape. Son indicadores importantes en este tipo de desorden físico, ¿ok? Sonido de registro, bueno, esto es importante pues porque alguien está tratando de inspeccionar algo, ¿verdad? Con la idea pues de encontrar algún objeto de interés, ¿ok? No siempre se trata de una situación patrimonial específicamente, ¿ok? O digamos orientado directamente a una gratificación rápida como sería dinero en efectivo, ¿no? A veces hay cosas que van más allá y hay que considerar este tipo de circunstancias. Bien, sobre la víctima, heridas de defensa, cuando la persona pone sus manos hacia el frente, ¿verdad? Entonces, normalmente uno observa cortes entre los dedos, antebrazos, en los dorsos, ¿verdad? Producidas al momento de tratar de cubrirse el ataque. Sobre el agresor podemos encontrar arañazos, mordeduras. En ambos, ropas rasgadas, desabotonadas, descosidas, ¿ok? Sujeción, equimosis principalmente, ¿verdad? En ¿cómo se llaman? Muñecas, en tobillos, ¿ok? Podríamos encontrar, por ejemplo, no un arañazo en particular, sino la forma, digamos, de las uñas, ¿ok? En cuello, muñeca y brazos, donde la persona trata de quitar con sus manos, pues, esa acción, digamos, extrínseca, ¿verdad? Sobre la extremidad del cuello, ¿ok? Bueno, sangre y fluidos, ¿verdad? Puro principio, eso es puro principio de intercambio, puro y duro, ¿verdad? Manchas de sangre proyectadas en las ropas, sangre por contacto en paredes, arrastres, qué sé yo. Y objetos en el escenario, objetos contundentes, cajones abiertos, todo eso, ¿ok? Todos son fenómenos que de forma particular se tienen que analizar y que, pues, como hablamos dentro de los niveles de interpretación, ya después hacemos una integración, ¿ok? Muchas veces encontramos eh, dentro, dentro de la cotidianidad elementos que eventualmente pudieron haber sido sustraídos, bien, como podría ser en un robo a una vivienda, una pantalla que se encontraba, digamos, no en un soporte, sino sobre una mesa. Entonces, lo que nos dice el dueño de la casa es, bueno, de ese lugar había una pantalla. Y uno observa efectivamente una película de polvo alrededor de un vacío. Un vacío es el espacio en blanco donde no hay polvo, ¿no? Y aquí la interpretación no es que se han llevado la pantalla, no. Aquí la interpretación es que había, o sea, que ese vacío lo que nos señala es ¿cómo se llama? La posibilidad de que algo se sustrajo de ahí. ¿Por qué? Porque al no existir al no ser consistente el polvo, la película de polvo con ese espacio vacío, pues algo ha de faltar, ¿verdad? Porque entendamos que ese polvo ha tomado su tiempo en acumularse, ¿ok? Eventualmente pueden encontrar lo que llaman, bueno, pequeñas pesas romanas, ¿verdad? Parafernalia, por ejemplo, para el uso de empaquetado de drogas, estuches vacíos de armas de fuego, cajas fuertes vacías, ¿ok? Bien. Signos de ocultamiento, uno podría encontrar limpieza parcial o total, y es curioso porque muchas veces a falta de evidencia, digamos que uno espera encontrar en un lugar de homicidio, ya solo la limpieza nos dice mucho. Obviamente, al haber eliminado, tal vez, por ejemplo, ADN, no podamos vincular por un lado, sin embargo, la misma limpieza nos ayuda a orientarnos en otra vía de investigación e ir un poco más allá, ¿verdad? Porque al final de cuentas son resultados que nos pueden ayudar. Y después simulaciones, trayectorias balísticas erráticas, el uso, por ejemplo, de elementos para simular un ahorcamiento toda vez que la persona fue envenenada o tiene un golpe en la cabeza, ese tipo de cosas. Ok, bien.
Bueno, es una pena, esto no lo podemos ver por el factor de tiempo que ya nos corre acá en contra, y esta parte sí nos generaría un poquitito más de tiempo, ¿ok? Y me parece que es apropiado, ¿no? Abrir las preguntas. No sé si alguien tiene alguna consulta, tal vez ahí don Alejandro puede ayudarme a moderar esta parte. Gracias, Fer. Sí, vamos a ver. Creo que por un tema factor tiempo podemos ir pensando en unas 3, 4 preguntas. Sin embargo, si alguno tiene alguna pregunta también que hacer y no nos da tiempo, nos la pueden dejar por escrito acá en el chat y nosotros se las hacemos llegar a Fernando para que Fernando también pues, nos pueda dar una realimentación y hacerles llegar las respuestas a ustedes. Entonces, no sé si alguno eh, quisiera generar alguna primer pregunta a don Fernando. Pueden levantar la mano. ¿Está todo claro? Aprovechen ahora. Profe, disculpe, esa última diapositiva, ¿usted me la puede poner para tomarle un pantallazo, por favor? Claro que sí. ¿Ok? Profe, también quería ¿Algún- saber si podía pasarme las diapositivas del principio, es que yo entré un poco tarde. Muchas gracias. Creo que va a tener la oportunidad de ver el video, ¿verdad, Alejandro? Sí, la sesión está siendo grabada. Ujú. Bueno, parece que no hay preguntas, Alejandro. No hay curiosos. Catherine. Catherine. Buenas Ok. noches, ¿cómo están? Una consulta. Siempre hay como un estándar, digamos, por ejemplo, para lo primero que hacemos cuando se llega a una cena, ya sea, o a un escenario más bien, ya sea un accidente de tránsito, un aparente homicidio o algo así, siempre hay como un estándar de los pasos que debemos primeramente seguir, como un manual, por decirlo de alguna manera, o para todos los casos se manejan diferentes. Estamos hablando de escena de crimen, ¿verdad? Bien. Si es el caso, sí, se hay un estándar. No hace mucho fueron creados, por cierto, ya están disponibles para, incluso para sus trabajos, ¿verdad? O si tienen consultas de cómo cómo se sigue el procedimiento criminalístico, en este caso en la Policía Judicial, en la página del Organismo de Investigación Judicial, ustedes buscan inspecciones oculares y recolección de indicios. Eso sí, no aplican para todo el país. De momento, nosotros lo estamos aplicando en San José. Sin embargo, la idea es que se extienda al resto del país, pero ahí están disponibles los procedimientos. Y algo importante en criminalística es que sí tiene que haber un poco de flexibilidad en los procesos, porque no todos los casos como que son iguales, entonces no puedes resolverlos de la misma forma, ¿verdad? Entonces, a veces uno puede hacer ahí un pequeño recorte por un lado y después sale por otro, pero la idea es seguir siempre el proceso. Comprendo, muchas gracias. Con mucho gusto. Amarilis. Buenas tardes, profesores. Mi pregunta es, digamos, en cada escenario que se llega a la hora de recolectar indicios, hay un máximo de tiempo en el cual se podría decir así, tendríamos que, pues, tener como una, ¿cómo le explico? Como algo de lo que pudo haber pasado. ¿Hay un tiempo máximo o no? No, vea, me mezclaste como dos temas en uno. Pues desde el punto de vista del procedimiento, no existe un máximo de tiempo, ¿ok? Y si alguna vez han visto un accidente en carretera donde no pueden pasar porque el OIJ está trabajando, creo yo que es un muy buen referente, ¿verdad? Pero no, nosotros nos tomamos el tiempo y no por atrasar a la gente, ¿verdad? Ya quisiera uno como llegar y agarrar todo, juntarlo así como si fueran jaxes e irse, pero no, hay que dar explicaciones sobre lo ocurrido. Bien. Y respecto a la otra parte, en cuanto a
la manera en la que nosotros, digamos, llegamos a las conclusiones, no, vamos a ver, es que no, el factor de tiempo no debe preocuparnos. Vean, incluso en el mismo manejo del escenario a veces no hay cómo generar una hipótesis porque simplemente no hay nada concreto. Y de momento, muchas veces ya empiezan a llegar empiezan a llegar los resultados forenses y entonces eso sí nos permite ampliar ese espectro, ¿verdad? De lo que pudo haber ocurrido. Muchas gracias, profesor. Con mucho Ok. gusto. Sergio, Buenas tardes, profesores. La consulta mía sería más que todo con eso de cuando uno entra a la escena y como ustedes hablaban de que puerta cerrada, ¿hay un protocolo para empezar o eso ya depende solamente del criminólogo y de su toma de decisión? No, creo que fue la primera pregunta. Vamos a ver, sí existen procedimientos, pero el protocolo es algo muy estricto, ¿está bien? Existen procedimientos. Sin embargo, estos procedimientos no, como te digo, no son tan rígidos, ¿de acuerdo? Porque es que nunca vas a trabajar lo mismo, ¿ok? Digamos, los sitios de suceso son tan variados y aunque las circunstancias sean similares, la atención no es igual en todos los casos. Y por lo tanto, esto hace que el procedimiento, aunque existente, sí sea, digamos, variable, ¿no? Ujú. Muchas gracias. Con mucho gusto. una más, tal vez. Gabriel. Buenas tardes, profes. Bueno, mi consulta sería la siguiente. Ya luego de llegar al sitio del suceso, si la acción empieza dentro de un hogar o de alguna tienda o cualquier lugar donde ya hayan llegado al sitio del suceso y hayan visto, hayan hecho las hipótesis, pero el caso sigue fuera del lugar, se hace como una pausa dentro de la descripción y luego y se empieza otra fuera del sitio del suceso o, o se hace, digamos, en la misma descripción del caso. Ok, usted lo que me está preguntando es si se trata de un sitio mixto, donde Exactamente. tenemos un evento, digamos, en la parte externa y otro en la parte interna del mueble, ¿es así? Sí. En primer lugar, lo que se hace es un análisis para considerar cuál sería o cuál es, digamos, la forma de ataque del escenario, ¿de acuerdo? Antes de siquiera considerar recolectar algo, a menos que sea un indicio que se vaya a perder por la mínima, ¿verdad? Porque está en un caño o algo así, pero antes de eso, la idea es hacer un recorrido, digamos, general en los dos lados y después de eso, entonces, tomar decisiones. ¿Las decisiones cuáles va a ser? Primero vamos a trabajar afuera, después trabajamos dentro. Si es suficiente personal, se puede trabajar de forma simultánea. ¿Ok? En eso no hay, digamos, en eso lo que priva es el criterio de- del grupo de trabajo. ¿Ok? Siempre hay una persona que coordina, pero sin embargo, yo sigo la filosofía de que el grupo de trabajo es fundamental. Sí, resuelta la duda, profe. Muchas gracias. Justo. Bueno, creo que hemos llegado a este proceso. Si alguno otro tuviera alguna duda, consulta, que tal vez quisieran hacerle a don Fernando, pues nos las pueden hacer llegar y con todo gusto nosotros se las remitimos a don Fernando o igual pueden buscar a don Fernando por medio de Teams y hacerle las consultas. Siempre eh, el profe Fernando ha sido como muy abierto a poder aclarar dudas, consultas, a apoyar y demás. De parte de la Escuela de Criminología, en nombre de la Máster Tai Fonseca Ureña, directora de carrera, pues agradecer estos espacios tan bonitos, tan llenos de excelente información que nos permite
trascender. A veces hay personas que no entienden realmente por qué dentro de la criminología vemos criminalística y cuál es su relación y la importancia que tienen de ser dos ciencias que definitivamente están ligadas una de la otra. Y creo que estos espacios en donde Fernando viene y nos explica un poquito desde su perspectiva como profesional, tanto en criminología como perito forense, pues nos ayuda a entender eso. Así que son espacios pensados para la población estudiantil, para aprovecharla y esperamos pues seguir contando con la participación de ustedes en futuras charlas que tengamos organizadas desde la Escuela de Criminología para ustedes. Al profesor Fernando, pues siempre un gusto y un agradecimiento de que nos esté colaborando a la dirección de carrera en estas actividades y pues esperamos próximamente tener nuevas charlas para ustedes. Así que tengan feliz tarde, feliz noche y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chicos. Fer, muchas gracias. Muchas Un gracias. placer. Hasta luego, profesor. gracias. Muy buenas Gracias, tardes. hasta luego, Hasta luego, gracias. profe. Buenas Gracias. noches, muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias. Gracias, gracias.